Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a su clase de cálculo diferencial. Esta es la clase 4. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las fórmulas de lo que son las derivadas. Entonces, en la unidad anterior se vio lo que era la medida del crecimiento o de la razón de cambio. Entonces, ahora en esta unidad vamos a ver cómo calcular o cómo cuantificar el crecimiento o la variación. Esto sirve para medir el crecimiento de muchas cosas, como pueden ser cosas de biología, cosas de economía, enfermedades, modelos físicos como temperatura, presión, etc. Entonces se aplica mucho en prácticamente todos los temas que pueden ustedes imaginar. Entonces, la derivada, lo que vamos a aprender en esta unidad, objetivo, aprender a utilizar la derivada para medir el cambio. Entonces, vamos a partir de tres funciones. Esta, que es la derivada de una constante, de la que ya hicimos algunos ejercicios, f de x igual a k. También vamos a ver la derivada de una función lineal de grado 1, que es la ecuación de la recta. Y también vamos a ver la derivada de una potencia, es decir, una función que tenga un exponente. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos f de x igual a c. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos el plano o la gráfica de esta función. Inclusive podemos hacer la tabla. Entonces vamos a hacer aquí un bosquejo muy rápido. Esta fórmula en realidad va a ser muy rápida. Entonces, por ejemplo, si f de x es igual a c, pues esto, si ustedes ven, no cambia, está siempre en horizontal. Entonces, el cambio o la variación es 0, porque en la horizontal no cambia nada. ¿Y cuánto es nada? Pues es 0. Entonces, si f de x es igual a c, f' de x es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Entre comillas, no cambia. ¿Okay? Entonces, esta va a ser nuestra fórmula 1. Esta que está acá va a ser nuestra fórmula 1. Y esta fórmula 1 la vamos a utilizar para todo el curso. Entonces, si f de x es igual a una constante, entonces su tasa de cambio es 0 o su derivada es 0. Fórmula 1. Vamos a hacer la fórmula 2. Ahora, derivada de una función lineal. Entonces, una función lineal de grado 1. Entonces tenemos una recta. Nos vamos a poner una de ejemplo. Por ejemplo, tengamos f de x es igual a 2x más 3. Entonces, si nosotros hacemos la tabla y la gráfica de esta función, podríamos notar que su tabla va a ir de 2 en 2, es decir, va a ir aumentando de 2 en 2 cada que nosotros calculemos un valor de f de x. Por ejemplo, si x vale 1, esto vale 5. Si x vale 2, esto vale 7. Y así sucesivamente, ¿no? Para 3 vale
9. Entonces va de 2 en 2. Entonces, como va de 2 en 2 y va creciendo de 2 en 2, su derivada o la medida del cambio para este ejemplo es 2. Entonces, nuestra segunda fórmula que vamos a utilizar para todo el curso es la siguiente. Si f de x es mx más b, entonces f' de x o la medida de su cambio es m. ¿Okay? Esta va a ser nuestra segunda fórmula para todo el curso. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y finalmente, derivada de una potencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos la derivada de una potencia, aquí ya no se puede apreciar el cambio, porque si ustedes recuerdan, cuando está x a la 2, x a la 3, lo que sale es una curvatura. Entonces aquí vamos a tener que utilizar una formulita que va a ser la siguiente. Bueno, entonces por ejemplo, nada más para terminar esta idea, si tenemos esta función x cúbica, nosotros podemos notar que su curvatura, o más bien que forma una curvatura, por ejemplo, la siguiente. F de x es igual a x cúbica, entonces más o menos la forma de la curva es la siguiente. Algo así. Entonces podemos notar que la variación, por ejemplo acá, es más inclinada y por ejemplo aquí es más suave. Es distinta en cada segmento del plano. Entonces para esta no vamos a poder sacar una regla como en estas dos, que era como más visible. En este caso vamos a utilizar una formulita que yo les voy a dar. Cuando es el curso normal, les enseño a sacar la fórmula. Acá por lo reducido del tiempo, nada más les voy a dar el resultado. Entonces para que nosotros saquemos la medida del cambio de esta función, vamos a tener que bajar este n para acá abajo, al lado de la n por a por x a la n menos 1. Entonces esta es nuestra fórmula 3. Entonces ya tenemos nuestras tres fórmulas. Aquí se borró esta, la voy a volver a escribir. Entonces si f de x es igual a una constante, f' de x es igual a 0. Listo, ya tenemos las tres fórmulas. Permítame acomodarlas acá. Listo. Bueno, ya tenemos nuestras tres fórmulas para calcular la medida del cambio o para calcular derivadas. Entonces vamos a los ejemplos. Ustedes pueden cerrar esta o pueden ponerle pausa para ver cada que ustedes quieran. Entonces aquí están nuestras tres fórmulas. Bueno, vamos a comenzar con los ejemplos. Esta es mi fórmula 3. Entonces, ejemplos. Obtener la medida del cambio de f de x igual a 6x menos 2. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ecuación de una recta porque tiene un numerito por x más o menos una constante que es 2. Entonces, en este caso, la fórmula que vamos a utilizar sería la fórmula 2. Entonces, es una función lineal de grado 1.
usamos la fórmula 2. Entonces, ¿qué dice la fórmula 2? Si f de x es una recta, su derivada f' de x es m. Entonces, sustituimos. F de x es igual a la recta, que en este caso es 6x menos 2. Entonces, solo para calcular f' de x es la pendiente, que en este caso es 6. Entonces, así quedaría este ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para la fórmula 1. Calcular la derivada de f de x es igual a 100k. Entonces, en este caso pareciera que tuviéramos la variable k y la variable x, pero en realidad no. La variable es la que va aquí adentro de la f, que es x. Entonces, como en este caso x es la variable, k es un numerito cualquiera, es una constante. Entonces, usamos la fórmula 1. Si f de x es una constante, f' de x es 0. Entonces sustituimos. F de x es igual a 1000k. Entonces, por lo tanto, f' de x va a ser 0. ¿Okay? Este es ejemplo 2. Vamos a hacer un ejemplo 3. Estas fórmulas de la primera y la segunda son muy sencillas. Vamos a hacer dos ejemplos. Calcular la derivada de f de x es igual a 100x menos k. Y el ejemplo 4, calcular la derivada de f de x es igual a la medida del cambio. Le vamos a poner para que vean que es lo mismo. De f de x es igual a 200. Le vamos a poner f de t para que sea distinto. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 3, lo que tenemos es un número por x menos k. En este caso, la variable tiene que ser x. Entonces, tomamos a esta como nuestra variable. Entonces, es una función lineal de grado 1. Usamos fórmula 2. Entonces, si f de x es igual a mx más b, su derivada es igual a m. Entonces, sustituimos. F de x es igual a 1000x menos k. Entonces, su derivada pues simplemente va a ser el numerito al lado de la x. Va a ser 1000. Segundo ejemplo. Calcular la medida del cambio de f de t es igual a 200. Entonces, esta visiblemente no tiene ninguna variable, entonces es una constante. Entonces, si f de x, que en este caso es f de t, es una constante, f' de t es igual a 0. Entonces, este es el caso. Entonces, f' de t es igual a 0. Entonces, nada más nos faltan ejemplos con la fórmula 3. Entonces, vamos a ver ejemplo 5. Calcular la derivada de f de x es igual a 6x a la 4. Entonces, si es 6x a la 4, usamos fórmula 3. Lo voy a copiar y pegar. Listo. Entonces, n, en este caso es mi exponente. N vale 4. A, que es mi coeficiente, el número que va al lado, es 6. Entonces, sustituyendo,
de x es igual a n por a, que es 4 por 6 por x elevado a la n menos 1. Entonces es 4 menos 1. Entonces, haciendo estas operaciones, 4 por 6 es 24, x a la 3. ¿Okay? Ahora, si yo sustituyo algún valor de x acá, me va a decir la medida del cambio en ese punto. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Otro ejemplo. Calcular la medida del cambio de f de t t a la 5. Entonces, de igual forma, hay que utilizar esta formulita. Medida del cambio y derivada es lo mismo. Entonces, a, que no tiene, acá no aparece ningún coeficiente, entonces lo tomamos como 1. N vale 5. Entonces, sustituyendo. Entonces, f' de x es igual a n por a, pero n por a sería 5 por 1. X a la n menos 1. Entonces, n vale 5, entonces sería 5 menos 1. Entonces, haciendo las operaciones, era t a la 5, perdón. Aquí iba t y aquí iba t. Entonces 5 por 1 es 5, t y 5 menos 1 es 4. Entonces, por ejemplo, también podrían ustedes comprobar que si f de x, f de t, apliquen ustedes la fórmula, si esto es 11t a la 3, su derivada sería este 3, lo pasamos para acá, y a esto le restamos 1, entonces sería 33t al cuadrado. ¿Y qué quiere decir este 33t al cuadrado? La razón o medida del cambio. ¿Okay? Que eso es lo que mide la derivada, de cuánto en cuánto cambian las funciones y de cuánto en cuánto cambian los fenómenos. Ya les dije de qué tipos pueden ser. Bueno, entonces por ahí les llegan las actividades y sería todo. Que estén muy bien.